Buen día. Estos son los equipos que normalmente utilizamos en el laboratorio de multifunción. Multifunción responde a un nombre que se le ha solido decir durante ya bastante tiempo en la jerga metrológica a un laboratorio de corriente directa y baja frecuencia. Como pueden observar, los patrones son de alta exactitud, existen diversas marcas y modelos. Se suele utilizar equipos de la marca Fluke y Agilent o HP, que normalmente han migrado en todos sus modelos a la marca Keysight últimamente. Acá pueden ver un calibrador multifunción de alta exactitud 5720, ese es el modelo. Son equipos de 8,5 dígitos. Permite generar funciones de resistencia eléctrica, corriente directa, corriente alterna y tensión DC. Este de abajo es un patrón amplificador, simplemente amplifica desde 2.2 amper hasta 11 amper la salida de los bornes del calibrador multifunción 5720. También funciona para el equipo 5730 de Fluke. Este es un equipo Fluke también de mediana exactitud, un Fluke 5520, tiene menor especificación que los patrones 5720. Acá vemos un equipo, un multímetro digital de alta exactitud de la marca Agilent 3458, equipos de 8,5 dígitos de exactitud, de resolución, perdón. Un equipo por acá de, de mediana exactitud, 5,5 dígitos, o otro multímetro digital que típicamente se podrían ver como patrones, perdón, como equipos de sujetos a calibración en un laboratorio de corriente directa y baja frecuencia. Ese es un banco de trabajo típico del área de multifunción. Es de suma importancia controlar las condiciones ambientales en un laboratorio de corriente directa y baja frecuencia, en general en un laboratorio de metrología. Los sistemas de puesta a tierra en los laboratorios de multifunción deben de ser muy adecuados. Es preferible que los equipos estén conectados a una UPS y que los chasis traseros en sus bornes en la parte trasera de los equipos estén conectados entre ellos con un cableado adecuado. Los cables que escojamos para hacer las mediciones son muy importantes. Recordemos no manipular los cables directamente por los bornes donde se conectan a cada equipo. De preferencia, los cables deben de ser especiales para cada función que se desea medir y tan cortos como sea posible. Las siguientes imágenes muestran una configuración típica por comparación directa para hacer una medición de 10 volts. La configuración entonces es conectar directamente los bornes de salida del calibrador a los bornes de entrada del multímetro digital, aplicar así 10 volts en su salida y leer el valor en un multímetro de alta exactitud. Recordemos que la medición puede hacerse con cualquier multímetro. En este caso específicamente estamos haciendo una medición con un multímetro de alta exactitud. Podemos ver también que se puede configurar el tiempo de integración del multímetro para que la toma de datos considere una mayor integración
de valores de entrada. A su vez podemos configurar el multímetro digital para aumentar la cantidad de dígitos para su visualización en pantalla. En el ejemplo se muestra 8 dígitos de resolución y vemos un cambio a una cifra más en el valor de 10 volts en los decimales. Veamos ahora la misma medición de 10 volts DC generada por el calibrador multifunción, pero esta vez medida por comparación directa con un multímetro de 5,5 dígitos, es decir, de menor exactitud. Vean que la variación es únicamente en el último valor. Veamos ahora un ejemplo para generar un valor de corriente DC. Se utiliza el mismo método, comparación directa. Observen que en este caso el multímetro digital no tiene borne de guarda, por lo que el borne de guarda se deja sin conectar. Debemos tener especial cuidado en la configuración de cada uno de los dispositivos, tanto del multímetro digital con el que deseamos medir como del calibrador multifunción. En este caso ahora generamos por los bornes de corriente y también hacemos el cambio adecuado para medir en los bornes de corriente del multímetro. Repetimos el mismo ejercicio para medición de corriente DC, pero esta vez comparamos directamente la salida del calibrador multifunción con la entrada de un multímetro de alta exactitud. Hacemos un ajuste a los tiempos de integración, aumentamos los tiempos de integración y vemos que esos números que se estaban visualizando para el valor de corriente, al hacer un nuevo cambio, tardan más en visualizarse. Eso quiere decir que internamente se están haciendo cálculos con una mayor cantidad de datos de entrada. Variamos a su vez la cantidad de dígitos para presentar con una mayor resolución los valores generados por el calibrador multifunción. Acá repetimos el mismo ejemplo de medición de corriente eléctrica DC, pero esta vez utilizamos otro tipo de cables. Vamos a utilizar cables tipo Pomona, son banana macho, para introducir en los bornes de cada uno de los equipos, y se trenzan para reducir el área entre los bucles entre cada cable y evitar así perturbaciones externas. Recordemos que la longitud de los cables es importante y debe ser la menor posible. El siguiente ejemplo muestra una medición de resistencia eléctrica a 4 hilos, de tal modo que conectamos dos pares de cables conectados directamente de la salida del calibrador a la entrada input y sense del multímetro digital. Se configura el multímetro digital también para medir resistencia eléctrica a 4 hilos, por eso la F de 4 en inglés. Acá se aplica una corriente eléctrica por los bornes sense y se mide tensión en los bordes de entrada. Este ejemplo nos muestra una medición nuevamente de resistencia eléctrica, pero a 2 hilos,
Hemos deshabilitado la función de 4 hilos tanto en el multímetro como en el calibrador. Utilizamos en este caso solamente un cable para comparación directa. Recordemos que la medición a 4 hilos se suele hacer para valores bajos de resistencia eléctrica, valores hasta 100 kilo ohms típicamente, y se utiliza a 4 hilos para evitar los efectos por cableado, resistencia eléctrica directamente del cableado utilizado. A 2 hilos se puede utilizar para valores más altos.